Ok, entonces hoy día nos toca hablar sobre Smith. Ya hemos pasado el mercantilismo, los fisiócratas, que habíamos dicho que era la primera escuela más o menos bien estructurada. La escuela del pensamiento fisiócrata es una de las primeras escuelas del pensamiento económico ya bien estructuradas. Y ahora, después de los fisiócratas, viene Smith. Entonces, Smith es importante por múltiples razones, principalmente porque varios consideran que es el padre de la economía moderna, que es el padre de la economía como ciencia, y además porque sus ideas han ido calando hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día, cuando leen columnas de opinión sobre economía, sobre política económica, siempre aparece Smith, ¿no? La mano invisible, y no hay que regular el mercado, el Estado tiene que ser más chiquito y el mercado tiene que ser el que domine la economía, ¿no? Siempre hay argumentos de ese tipo. Y vamos a notar hoy día que, al igual que otros autores, Smith es mal entendido en algunos casos y en otros casos sus ideas son utilizadas para argumentar no necesariamente cuestiones que él querría decir. Entonces empecemos eh, viendo un poquito quién era Smith, ¿no? Bueno, la lectura de hoy era esta, ¿no? Smith, su libro más conocido, que es La riqueza de las naciones. El libro es bastante extenso, pero solamente queremos capítulo 1, 2 y 8 del primer libro. En realidad son más libros, pero solamente necesitamos el primero. Entonces, Smith nació en el 73, 1723, perdón, y es un año o un periodo de tiempo particular, ¿no? En esta época hay varias transformaciones en Europa. La producción empieza a crecer, primero la cantidad de población empieza a crecer mucho en Europa, por tanto hay una presión por producción de alimentos, producción agrícola, pero también hay un aumento de la producción de manufacturas. Se empiezan a utilizar métodos de producción cada vez más técnicos y lo que dirían luego una revolución económica. Pasan de, pasan de tener producción de autoconsumo a producción más de fábrica, ¿no? Entonces, algo que seguro ustedes han visto en las películas o siempre tenemos en el imaginario es esas familias que tienen su granja gigante o una granja de unas cuantas hectáreas, viene una casa y en todo lo demás producen alimentos, tienen sus animales, ¿no? Así era como que usualmente. Pero llega un momento en el cual las familias no pueden tener solamente autoconsumo, producir sus propios alimentos, sino que necesitan acceder a más bienes. Y en ese sentido, la gente empieza a trasladarse del campo a los grandes centros productivos. Eso hace que se genere una clase trabajadora, una clase obrera, lo cual luego Marx va a estudiar, pero lo que quiero recalcar es que ya estamos dejando la producción de autoconsumo a pasar a una producción ya más de fábrica, manufactura. Ya empieza la industrialización, los primeros vistazos de industrialización ya empiezan a aparecer. Al igual que la mayoría de pensadores, él no estaba interesado en particular en la economía, sino que le estaba interesado más en otras áreas más generales, como filosofía y lógica, pero la lógica y la filosofía básicamente tratan de reflexionar sobre la existencia, sobre el sentido de las cosas, sobre el porqué del comportamiento de las cosas o de las personas, las sociedades, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esa gran respuesta filosófica de por qué se motivan los comportamientos humanos, qué cosa es moral y qué no es moral, en esa búsqueda gigante, un aspecto particular es el comportamiento económico, ¿no? El comportamiento de las personas, al fin y al cabo, tiene un correlato en el desarrollo de la economía. Entonces, en ese sentido es que llega a la economía. No es que su objetivo es estudiar la economía, sino que a raíz de su preocupación del comportamiento humano, eh, al final descansa parte de su estudio en la economía. Como ya les dije, su libro más conocido es La riqueza de las naciones. Sin embargo, hay otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales,
que es un poquito más, eh, más antiguo, un poquito más antiguo que La riqueza de las naciones, y que les recomendaría leer, o al menos los primeros capítulos de la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué? Porque cuando solamente leemos La riqueza de las naciones, podemos confundir varias cosas que dice Smith, ¿no? Smith habla de la mano invisible y que muchos lo toman como si fuera una ley natural o como si el mercado se autorregulara solo, pero en lugar de eso, eso no es exactamente lo que quiere decir Smith. Smith habla de que el egoísmo es lo que mueve la economía, ¿no? Todos hemos leído, hemos escuchado este argumento que dice que eh, cada persona en la economía busca su bienestar individual, es egoísta, por tanto, porque busca su propio bienestar, pero eso al fin y al cabo determina o en agregado genera mayor bienestar social, ¿no? Eso es lo que nos dicen usualmente que dice Smith. Entonces uno diría, entonces el egoísmo es lo que mueve la economía. Pero no, Smith reconoce que la cooperación o la empatía, también empatía o simpatía, dependiendo de cómo lo traduzcan, eh, es un factor importante para la economía. Entonces, no solamente debe haber egoísmo, que sí, en parte está bien, pero también debe haber empatía o simpatía. También dice que el Estado debe tener un papel fundamental, sobre todo de regulador y de asegurador de derechos de propiedad. Entonces, no es que Smith diga, no Estado, eh, cada uno vaya por su beneficio, no. Smith es bastante, defiende bastante el rol del Estado y defiende también la cooperación. Pero, pero como les digo, a veces se lee mal a Smith, no se le entiende bien, entonces por eso es bueno leer La teoría de los sentimientos morales, porque es una obra no económica, sino más filosófica, de donde se desprenden conclusiones más interesantes y que pueden complementar la riqueza de las naciones. Bueno, es importante recordar que Smith no era únicamente un economista, de hecho en sus tiempos la economía aún no se había desarrollado como disciplina independiente, no era ciencia. Su campo de estudio era la filosofía y dentro de la misma la ética, en cuyo marco incluía la economía como un aspecto particular. Entonces la economía simplemente era el reflejo de cómo se comportaban y cuáles eran las motivaciones de las personas. La amplitud de sus intereses, que abarcan no solo era la economía, ética, filosofía, política y jurisprudencia, sino también literatura, lingüística, psicología y la historia de la ciencia, destaca todo por una variedad por su profundidad analítica. Acá les hablamos un poco de esa teoría de los sentimientos morales, que fue publicada unos años antes que La riqueza de las naciones, y nos dice, es importante mencionar este texto porque ahí explora las conductas humanas que claramente tienen correlato en la conducta económica. En particular, expone qué es la simpatía o empatía, a través del cual un sujeto es capaz de ponerse en lugar del otro, aun cuando no obtenga beneficio de ello. Entonces, yo me puedo comportar de forma cooperativa con otro, no porque eso me traiga beneficio, sino porque me siento identificado con la otra persona. Adam Smith lo explica por la influencia y la necesidad de ser aprobado por los demás, pero lo más importante lo dice en la parte última. De ahí que el ser humano se vea obligado a controlar y dominar su egoísmo. Es decir, no toda la motivación de un ser económico, del homo economicus, es el egoísmo, sino en realidad es una interacción entre egoísmo, pero que se controla con, con ese sentimiento de simpatía. Sin ese sentimiento de simpatía, eh, todos viviríamos en una guerra constante, ¿no? Como dice en el último párrafo. La simpatía es un elemento fundamental para que la vida en comunidad no se convierta en una guerra de todos contra todos. Entonces, sobre todo, los chicos de derecho siempre sacan a Smith como que el que dice que solamente hay que buscar el beneficio individual y que el Estado es una traba para el desarrollo económico. Y citan a Smith. Y sí, Smith es liberal, sí, porque dice que hay que dejar que las personas hagan su mayor
puedan comportarse como ellos deseen, pero eso no quita que también tengan sentimientos de cooperación, de simpatía, y que necesiten del otro, ¿no? No es simplemente una lucha de todos contra todos. Su investigación más conocida es esta, que en realidad tiene como título, todos lo conocemos con la riqueza de las naciones, ¿no? Pero en realidad es una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ese es el título completo. Y es considerado como que el primer libro de economía moderna. Lo interesante de este libro es que es el primero que intenta diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y de la jurisprudencia. Como les decía, antes economía era parte de la filosofía, luego, por ejemplo, en Oxford, que fue las primeras universidades que tenían economía en realidad era parte de una carrera que se llamaba políticas, ética y jurisprudencia. Luego pasó a llamarse políticas, derecho y economía. Como que todo era junto, ¿no? Todo era una sola carrera. Pero ya con Smith, él dice que no, el estudio debería ser simplemente, el estudio de la economía debería ser diferenciado, una ciencia única. Un elemento fundamental fue la crítica del mercantilismo, corriente heterogénea que venía desarrollando nociones económicas del siglo XVI, más vinculada a los imperios coloniales que a la reciente revolución industrial. Entonces, el mercantilismo, como habíamos leído, era básicamente un grupo de personas o un grupo de pensadores con algunas diferencias entre ellos, no eran muy unidos, pero que al fin y al cabo lo que buscaban hacer es influenciar en las cabezas de gobierno o las cabezas de las naciones para, eh, para trasladar lo que ellos creían, ¿no? El mercantilismo o los mercantilistas más conocidos siempre fueron consejeros de los reyes o consejeros de los emperadores, ¿no? Y como ya recordamos, el mercantilismo era simplemente acumular metales, ¿no? Ahora con la revolución industrial, eh, los bienes se hacen más accesibles, no solamente la nobleza puede acumular riqueza, sino también cualquier persona que pueda tener o pueda organizar la producción puede acumular riqueza. Entonces cambia un poquito, ¿no? Lo interesante también es que antes de la revolución industrial, la mayoría de personas ricas en el mundo eran nobles, ¿no? Luego, con la revolución industrial, cualquiera que podría organizar la producción y con ello acumular capital, podías tener riqueza, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Evidentemente, ese momento de ruptura, donde hay un grupo de personas que se especializan en organizar la producción y en acumular capital, crea una clase social, ¿no? Los capitalistas, y dejan al otro lado a otra clase social, que es la clase obrera, eh, que es aquella que está despojada de capital y lo único que tiene para vender o lo único que tiene para ofrecer al mercado es su mano de obra, ¿no? Y bueno, eso ya Marx lo va a desarrollar con más precisión. Marx se va a especializar en hacer un estudio de cómo era la realidad de las clases, cómo la producción impactaba en el tipo de clase social que existía en ese momento. Después recién, en los últimos años, Marx empieza a decir cómo se debería cambiar ese sistema que él considera injusto. Pero Marx inicia solamente describiendo y analizando cómo la producción determina las actividades sociales. Entonces, no es que toda la obra de Marx esté como que llena de recomendaciones de cómo cambiar el sistema económico, sino que gran parte de su trabajo es simplemente un estudio de cómo son las cosas, no de cómo deberían ser. Okay. Y acá algo de contribución de Smith. Smith eh, dice, la sociedad funciona por leyes naturales. Cuando hablamos de leyes naturales no estamos hablando de que son leyes divinas, ni leyes que la naturaleza, entre comillas, determina, ¿no? No es como
una ley natural es que todo el aire, perdón, que todo el agua que se evapora va a tener que condensarse. Entonces es una ley de la naturaleza, ¿no? Simplemente parte del ciclo del agua. Pero cuando Smith habla de ley natural, dice leyes o comportamientos que siempre se van a cumplir porque el ser humano se va a comportar de una forma siempre. Ejemplo, si a un ser humano le ofrecen eh, regalarle $1.000.000, ¿qué ser humano no va a, a aceptarlo? ¿No? Porque todos de alguna forma somos codiciosos o queremos tener eh, la mayor cantidad de bienestar posible, ¿no? O si a mí me ofrecen dos panes idénticos, uno a 10 centavos y otro a 20 centavos, evidentemente voy a comprar el más barato, ¿no? Entonces, porque el ser humano se va a comportar, porque el ser humano tiene una naturaleza particular, siempre se va a comportar de esa forma. Y por tanto, siempre se va a cumplir estas leyes de la naturaleza. De ahí se va a derivar esto de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la demanda nos dice que mientras el precio sea más pequeño, la cantidad de demanda va a ser más alta, ¿no? Ustedes siempre van a cumplir, nosotros, cualquiera de ustedes o yo, vamos a cumplir eso, ¿no? Si nos ofrecen un bien más barato que otro, vamos a comprarlo siempre. Y la ley de la oferta, que nos dice que mientras más alto sea el precio, la oferta va a ser más grande. La producción o lo que ofrecen los productores va a ser mayor cantidad. Y obvio, ¿no? O sea, si el precio de las laptops aumenta, se duplica, más empresas van a querer producir laptops y vender laptops, ¿no? Entonces, eso siempre se va a cumplir. Entonces, estamos viendo que las leyes de la naturaleza derivan de la naturaleza del hombre, de cómo es el hombre, cómo son sus sentimientos y cómo se va a comportar siempre. En ese sentido, si los hombres se van a, si la humanidad se va a comportar de una forma en particular, entonces el Estado no debería intervenir, ¿no? O sea, el sistema funciona y no es necesaria la intervención del Estado para el sector privado. O sea, eso es lo interesante porque en estos primeros capítulos Smith dice eso, literalmente. El sistema funciona sin que el Estado intervenga. Luego, en los siguientes capítulos, va a empezar a decir, ok, pero hay en situaciones particulares en las cuales el ser humano no va a tener toda la información disponible o no va a tener todos los incentivos necesarios para comportarse de esa forma y hay un espacio para el Estado. Por ejemplo, estas leyes naturales se van a cumplir, según Smith, si todos estamos informados plenamente. Por ejemplo, si yo quiero comprarme una laptop, entonces debería haber información completa y perfecta para todos. Yo, como consumidor, debería saber exactamente cómo se produce esa computadora, cuáles son todas sus características, cuál es el precio de esa misma máquina en todos los supermercados o en todas las tiendas de computadoras, al menos en el Perú. Saber qué promociones hay en todas las tiendas en el Perú, saber cuál es el costo de producción, saber dónde se produce, saber quién lo produce, saber si se pagan salarios justos a los trabajadores que lo realizan, exactamente todo. Y debería también saber, también debería saber comparar las características con otras computadoras, ¿no? Sí, quiero comprar una Lenovo, pero también tendría que saber cómo es y cómo se produce una computadora Apple para comparar y decidir la mejor. Y por el otro lado, el productor también debería saber todo sobre cuál es la demanda y las características de los compradores, cuál es la disposición a pagar de los compradores, cuál es, qué herramientas van a utilizar y cuáles no de la computadora, todo. En qué momento el usuario va a necesitar comprar, en qué momento
se le va a hacer obsoleta la máquina, todo. Entonces, si todos tendríamos información completa, perfecta, sobre precios, características, disposiciones a pagar, sobre la producción, sobre todo, sí funcionaría la ley natural. El problema es que cuando se violan esos supuestos, se necesita alguien que regule. En particular, cuando hay problemas de falta de información o información incompleta, entra el Estado. Un ejemplo clarísimo es esto de los combustibles, ¿no? Los combustibles, si bien es cierto, hay pocos productores mayoristas o vendedores mayoristas, en los grifos es muy probable que en un grifo el galón está a 15 soles y en otro hace 17, y en otro 18, y en otro 12 soles el galón. Entonces, eh, es imposible que un taxista, alguien que maneja una combi o cualquier persona que tiene un auto sepa el precio de todos los lugares. Gastaría mucho tiempo en estar yendo en grifo averiguando cuál es el precio. No sabe las promociones de todos. Entonces, el Estado, para que se cumpla, entre comillas, el libre mercado, debería facilitar la información, ¿no? Y por eso el Estado ha hecho esta aplicación donde uno puede tener a tiempo real cuál es el precio en todos los grifos que están a tu alrededor. Otro ejemplo clarísimo es el mercado de salud. Cuando ustedes van a un médico, el médico les puede decir, ustedes pueden ir, no sé, por un dolor de estómago, y el médico les va a decir, tienes dolor de estómago, sácate estos 25 exámenes. Examen de orina, de sangre, tomografías, radiografías, colonoscopías, no sé. Y ustedes, como yo, no sabemos nada de medicina, los hacemos, ¿no? Nos tomamos todos los exámenes que nos pidan y sacamos todas las citas y gastamos un montón de dinero. Pero en realidad hay una simetría de información, ¿no? El doctor sabe un montón eh, de cosas sobre las cuales yo no tengo idea. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evitamos de que esa información o esa posición en la cual está el médico no vaya en contra del consumidor? Ahí entra el Estado con su salud es la superintendencia de servicios de salud, va Indecopi, que puede ponerle multas por mala atención, va el colegio médico, que puede ponerle multas por mala praxis, ¿no? Y un conjunto de instituciones, tanto públicas, parte del Estado, y también organizaciones civiles que pueden poner sanciones. Entonces, si bien es cierto, los economistas eh, hay el consenso entre economistas que el libre mercado, la competencia perfecta, es la mejor para generar bienestar. Inclusive la gente que es más de izquierda o quiere un Estado más grande, también está de acuerdo en eso. El problema está en que eh, hay algunos que consideran de que los supuestos de la competencia perfecta sí se cumplen, entonces no debería haber Estado por nada del mundo. Y otros que consideran de que esos supuestos no se van a cumplir jamás y por tanto debe haber siempre un Estado fuerte y grande, ¿no? Entonces, la pregunta no es tanto si el libre mercado o la competencia es lo mejor, sino la pregunta es si en realidad puede existir en la vida real eso, ¿no? O simplemente es una utopía. Entonces, suponiendo de que todos los supuestos de la competencia se cumplen, si se cumple esto, han aprendido seguro en economía general o en introducción a la microeconomía o la macroeconomía, han visto los supuestos de competencia perfecta, ¿no? Bienes homogéneos, no barreras de entrada y salida de, de empresas, un montón de empresas productores, un montón de consumidores, ¿qué más? Cero costo de transacción, información completa y perfecta. Si se cumple todo eso, entonces solamente las interacciones entre seres humanos van a hacer que todo funcione eficientemente, que todos podamos acceder a todos los bienes posibles al menor precio que pueda proveerse. En ese sentido, si el hombre busca
maximizar su propio bienestar, entre comillas, ser egoísta, va a lograr tener un intercambio exitoso. Y en ese intercambio, ambas partes van a ganar. Nosotros en economía decimos que el intercambio solamente se da cuando ambas partes se ponen de acuerdo, porque ambas partes generan en esa acción un beneficio. Si uno de ellos está perdiendo, entonces no se genera la transacción. Entonces, el hombre que busca maximizar su bienestar siendo egoísta, va a llegar a una transacción donde el otro lado del intercambio también va a generar algo de beneficio, y como todos vamos a estar contentos, todo va a funcionar eficientemente, entonces a eso se le llama la mano invisible. Entonces la mano invisible no es en realidad la mano del mercado, como algunos le quieren decir, sino es simplemente el reflejo de cómo transan un montón de personas. ¿Sí? Preguntas. Ese reflejo de cómo transan se deriva por la ley natural, ¿no? Que él también menciona. Uh, ¿O cómo? no, claro, claro. Eh, el resultado de la transacción básicamente deriva de que los humanos tenemos un comportamiento particular, ¿no? Somos racionales, y al ser racionales, que es nuestra naturaleza, vamos a buscar, vamos a buscar el mayor beneficio. Ustedes piensen que el capitalismo se basa en regateo. El consumidor va al mercado, el productor va al mercado, el productor le dice, te vendo esa cosa a 10 soles. Evidentemente, el consumidor va a querer pagar lo mínimo posible, regatea. Pues los dos como que hacen un puja en el precio hasta que consiguen un precio donde ambos tienen algún tipo de beneficio, ¿no? El productor recupera sus costos y tiene un beneficio adicional, quizás muy chiquito, y y el consumidor maximiza su excedente del consumidor. Entonces, esa naturaleza egoísta de la persona y que a la vez es racional, hace que las transacciones se concreten. Ese conjunto de transacciones al final son reflejo de la mano invisible, ¿no? O ese conjunto de transacciones eh, genera un equilibrio donde todos están felices, ¿no? Entonces a eso se le dice la mano invisible. La mano invisible, pero la mano invisible en realidad no es nada ajeno a la economía, es simplemente el agregado del comportamiento de las personas. Es como que la naturaleza de las personas se refleja en la mano invisible. Ok, gracias. Acá dice. Contribuciones. Sienta las bases económicas para el capitalismo. Entonces, el capitalismo es un sistema de producción que se basa en que hay un grupo de personas que acumulando capital pueden organizar la producción de una manera más eficiente y reduciendo costos. Se caracteriza por varias cosas. Una de ellas es que la producción se realiza en grandes plantas y por tanto se centraliza en pocos lugares. Otra característica es que los costos empiezan a crecer con el tiempo. Eh, por ejemplo, los alimentos, el costo de los alimentos en esos años de la revolución industrial caen estrepitosamente, era más barato todos los bienes. Y ese capitalismo inicial, este capitalismo joven, es un capitalismo donde no se diferencia la, la propiedad de la gerencia de la producción. Hoy en día eso ya no se cumple. Por ejemplo, ustedes ven Google, ¿no? Google. Nosotros sabemos quién es el CEO de Google, ¿no? Tenemos en la cabeza, es un señor, bla, 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 es el gerente, el CEO de Google. Él es el que gestiona, el que administra. Pero, ¿sabemos quiénes son los dueños de Google?
En realidad los dueños de Google son millones de personas que tienen sus acciones en Google, ¿no? Y eso hace que una cosa sea ser dueño de los medios de producción, en ese caso una empresa, y otra cosa es gerenciar la empresa. Al inicio del capitalismo no había esa diferencia. Los dueños eran los que gestionaban eh, las empresas. Y eso es interesante porque todo el análisis que va a hacer Smith, Ricardo, luego Marx, luego Luxemburgo, todo lo que viene después, al menos lo que entra en ese curso, considera ese tipo de capitalismo, un capitalismo bastante joven, donde no se diferencia propiedad de gestión. La misma persona es propietaria y es gestora. Otro aspecto que también hay que tomar en cuenta de ese capitalismo es que es un capitalismo de bienes, no es un capitalismo de dinero, no es un capitalismo que transa dinero ni transa capitales, es un capitalismo que transa solamente bienes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando empieza a haber en Estados Unidos esto de la bolsa de valores, donde yo te vendo acciones, tú me vendes acciones, yo te vendo derivados, eh, otros instrumentos financieros, eso sigue siendo capitalismo, pero no estás generando cosas tangibles, ¿no? Por ejemplo, un derivado es simplemente, en pocas palabras, una apuesta, ¿no? Estoy apostando a que tal acción o a que tal conjunto de acciones se comporte de cierta forma. Puedo apostar a que esas acciones suben de precio, pero también puedo apostar a que bajen de precio, ¿no? Entonces, ahí no estás generando en realidad nada, simplemente estás apostando algo. No hay producción en sí. Pero el capitalismo joven, el capitalismo temprano, sí es un capitalismo que produce bienes tangibles. Todos los capitalistas son capitalistas que van a producir ollas, fósforos, leche, lo que sea. No vamos a encontrar ningún capitalista que se dedique a la especulación. Ese tipo de capitalismo ya es un capitalismo que no va a ser estudiado ni por Marx, ni por Luxemburgo, ni Ricardo, ni Smith. Entonces, algo que siempre a mí me llamó la atención es cómo varias personas critican al capitalismo de hoy con teoría, con teoría de autores que no vieron el capitalismo de hoy, ¿no? ¿Cómo criticar el sistema capitalista actual utilizando teoría de Smith, cuando Smith no vio este capitalismo? Es algo interesante. Claro, se puede utilizar, pero no generalizar. Se puede utilizar ciertas cosas, conceptos, lógicas, pero eh, no como decir, bajo la mirada de Smith o de Marx, este capitalismo está mal, sino como ser más cuidadosos con ese uso. Ahí tengo un segundo. ¿Qué más? Ya. Pero acá nos dice un poquito de que su obra fue inspirada por Snape, por los fisiócratas. Cuando hablamos de los fisiócratas, habíamos dicho que los fisiócratas fueron los primeros en decir de que había un orden natural, ¿no? Un orden de las cosas. Al igual que un cuerpo humano funciona porque hay diferentes partes que van articulando su comportamiento y sus funciones y se ordenan, y eso hace que haya una eficiencia en el comportamiento y por tanto el sistema está vivo, el sistema humano está vivo. Igual es la naturaleza, ¿no? El, el, el capitalismo es simplemente un conjunto de órganos, un conjunto de personas que van funcionando cada uno por su parte, pero ese comportamiento aislado en realidad compone un gran organismo que funciona armónicamente. Igualito es lo mismo que va a pensar Smith. Sin embargo, hace algunas ampliaciones luego que vamos a ver.
Bueno, el capitalismo de bienes se está refiriendo a que yo produzco cosas tangibles. Por ejemplo, cuando en macroeconomía hablamos del sector real, el sector real se refiere al sector de bienes, ¿no? Producción de carreteras, de zapatos, de alimentos, cosas que uno puede tocar. Por eso es el sector real. Cuando ya nos vamos al sector financiero, al sector de valores, eso ya es parte del capitalismo, pero ya es un capitalismo más de especulación, ¿no? Ese capitalismo no estamos hablando acá para nada. Solo el capitalismo de producción de bienes tangibles, de cosas. Ya hemos dicho. Dos conceptos importantes en Smith es el capital circulante y el capital fijo. Primero, ¿qué es capital? Capital es todo aquel bien que funciona para generar más bienes o para producir más bienes. Cualquier cosa que sirva para que luego en los siguientes periodos se pueda seguir produciendo bienes es capital. Yo fabrico hoy día una máquina, sí, pero esa máquina va a servir en los siguientes periodos para producir más bienes. Eso es capital. Pero también capital pueden ser, no sé, ¿ustedes saben cómo se producen las papas? Las papas simplemente uno entierra una papa, ¿no? Una papa, y esa papa de cada ojo que tiene va a salir, va a germinar y se va a producir una planta de, de papas cuya raíz, en su raíz va a haber un montón de nuevas papas. Plantas una papa, eh, plantas una y van a salir, no sé, 15. Entonces, esa papa que tú enterraste es capital, porque ha servido para seguir produciendo en un siguiente periodo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capital, siempre estamos pensando que son máquinas, edificios, plantas de producción. Sí, es cierto, todo eso es, porque sirven para producir luego otras cosas. Pero también pueden ser esas cosas sencillas, ¿no? Una papa que se va luego enterrar en la tierra va a producir 15, 17 papas adicionales. Esa papa inicial sigue siendo, también se le llama capital, ¿no? Y es por eso que Smith diferencia esas dos cosas. Uno que es el capital circulante y otro que es el capital fijo. El capital fijo, como seguro les suena, tiene que ver con todo lo que perdura en el tiempo, todo lo que está disponible para producir en diferentes periodos de tiempo. Una máquina te puede producir 20 años, un edificio donde vas a poner tu empresa va a existir 60, 70 años, la usas para producir esos 70 años, ¿no? Pero, el capital circulante es un capital de que una vez que produces en un periodo, desaparece, como lo que les dije el ejemplo, ¿no? Hace un rato. Pueden ser semillas, puede ser abono. Eh, una vez que yo produzco, desaparece. Sucesivamente tienen que estar siendo reemplazadas. Y bueno, el capital global es simplemente la suma de los capitales que todos los habitantes de una sociedad poseen. Lo que hoy se llamaría eh, el capital agregado. En macroeconomía van a ver capital agregado, se refiere simplemente a la suma de capitales de todas las personas que están en un país. El capítulo 1 nos va a hablar de la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? La división del trabajo es el proceso por el cual la elaboración de un bien termina separándose en pequeños procesos, en pequeñas etapas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que da Smith es el más claro, ¿no? Antes de la revolución industrial sí existían alfileres,
Pero el problema es que hacer un alfiler te demoraba como bastantes horas, ¿no? Que uno tenía que cortar un pedazo de alambre, tenía que sacarle punta a ese pedazo de alambre, tenía que cortar una, una plaquita para luego soldarla en un extremo eh, para que sea la cabeza del alfiler, y luego tenía que pulirlo, ¿no? Entonces, sí, existían alfileres antes de la Revolución Industrial, pero era muy complicado realizarlos. Con la división del trabajo, ese proceso se divide en etapas chiquitas, donde cada persona se ocupa de cada una de estas, ¿no? Entonces dice, el mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Entonces, Smith más o menos explica que el origen de la división del trabajo no es un origen humano en realidad, directamente humano. No es que a alguien se le ocurrió, mira, no es que un académico o un capitalista dijo, mira, eh, según mis estudios podemos aplicar esto que se llama división del trabajo. No, a nadie se le ocurrió, no fue una idea, sino simplemente fue un proceso, entre comillas, natural, ¿no? La gente empieza a ser más diestra en pequeñas actividades, entonces se empiezan solamente a dedicar a esas cosas puntuales, ¿no? Al igual que, no sé, esa imagen que yo les di al inicio de la clase, de una familia, de que tiene una casa y unas hectáreas de tierra y a la vez produce papas, cereales y también tiene una granja con animales, ¿no? Esa familia es a la vez agricultora, a la vez es ganadera, seguro también hace sus muebles ellos mismos, ¿no? Entonces tiene un montón de oficios de esa familia. Pero seguro en algún momento se dan cuenta que son más diestros en una sola actividad, digamos, en ser carpinteros. Entonces dejan de ser agricultores, dejan de cultivar, dejan de criar animales, dejan de ser ganaderos y solamente se ocupan en ser carpinteros. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el tiempo que dedican a ser carpinteros solamente es más eficiente, producen más. Entonces es un proceso lento que las personas van descubriendo que la división del trabajo es una buena opción. No es que a alguien se le ocurrió que debería ser así. Sin embargo, la división del trabajo no es un proceso que se puede aplicar a todas las actividades económicas. Hay actividades económicas en las cuales se puede aplicar con más facilidad. Eh, supongamos eh, la producción de mandarinas. ¿Qué pasa con la producción de mandarinas? Resulta que la producción de mandarinas es estacional. Hay unos meses donde se siembra, otros meses donde se cosecha, otros meses donde se abona, otros meses donde se revuelve la tierra, se levanta la tierra para que puedan entrar minerales, ¿no? Entonces, un trabajador no puede especializarse solamente en cosechar o solamente en sembrar, porque tendría trabajo solamente unos meses. Si al año solamente se pueden sembrar durante 2 meses, ¿esta persona que se especializó en sembrar solo trabajaría 2 meses? No, no. Una persona que se dedica eh, mm, a rastrillar la tierra en la producción de mandarinas, mm, no puede tener empleo todo el tiempo porque no se rastrilla la tierra todas las semanas y todos los días del año. Entonces, ese tipo de actividades como la agricultura no tienen una propensión eh, para aplicar la división del trabajo. Es muy limitada. Hay otras que sí, ¿no? Por ejemplo, la producción de laptops. Las laptops tienen un montón de piezas. Cada pieza es muy distinta que otra. O sea, ahí sí cada persona podría ocuparse de hacer una cosa muy específica. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Eso es importante porque eh, eso es importante porque Smith va a decir que estos sectores donde se puede introducir con más facilidad la división del trabajo van a ser los sectores que más rápido van a crecer y son los sectores en los cuales una nación debería dar prioridad y debería incentivar. Entonces, si hoy día, por ejemplo, eh, la producción de automóviles es una industria donde se puede aplicar la división del trabajo muy bien, debería ser un sector que debería impulsar el Estado porque es un sector que da un montón de trabajo, porque hay un montón de, de puestos especializados y no tanto en otros sectores donde hay que ser muy especializados, muy, pero muy, eh, uno no se puede especializar, ¿no? En ese sentido, Smith va a decir que el potencial está en esos sectores donde se puede aplicar la división del trabajo. Y bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? El ejemplo típico que pones de los alfileres donde sí se puede aplicar la división del trabajo, la agricultura donde no se puede aplicar mucho la división del trabajo. No es que no se pueda aplicar en nada la división del trabajo, solamente que es menos propensa a ser aplicada en ese sector. Y esto es quizás lo central del texto. La división del trabajo va a traer tres ventajas particulares, según Smith. La primera es que la habilidad del trabajador va a ampliar la cantidad de trabajo que puede realizar y la división del trabajo ayuda a reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla. Es decir, las personas no van a necesitar saber todo el proceso de producción, solamente se van a dedicar a una acción y cuando se dedican a una acción van a hacerlo con mayor destreza, ¿no? Entonces, alguien que se dedica a ensamblar el audio de una laptop no tiene por qué saber cómo funciona la pantalla de la laptop. Solamente sabe cómo funciona y cómo se instala el audio de una laptop. Y como lo va a hacer una y otra vez durante el día, lo va a hacer miles de veces durante un mes, entonces va a ser cada vez más diestro, ¿no? Y lo va a hacer con más rapidez. Seguro han visto ustedes esos videos en Facebook, en otras redes sociales, donde ven a cocineros que están picando vegetales todo el tiempo y lo hacen con una velocidad impresionante. Básicamente eso es una ventaja de la visión del trabajo. Como hacen eso todo el día, lo hacen con más rapidez y ahorran tiempo. Eso es una de las ventajas. La segunda ventaja es el ahorro del tiempo que se dedicaba usualmente a pasar de una actividad a otra. Por ejemplo, si uno quería hacer uno era carpintero y quería hacer una puerta. ¿Qué tenía que hacer uno? Uno tenía que comprar la madera, eh, llevar al aserradero la madera, volver, convertirlo en tablas, las tablas luego juntarlas para hacer las tablas más grandes, cepillarlas, cortarlas a medida, encuadrarlas, rutearlas, luego lijarlas, luego ponerles el ocre, que es como un colorante para darle color, luego laquearlo, que es ponerle la pintura encima, luego barnizarlo y luego instalarlo, ¿no? Entonces ustedes se imaginan que estoy lijando una puerta y luego tengo que ponerle la pintura. Entre dejar de lijar y empezar a pintar la puerta, hay un tiempo muerto, ¿no? Tengo que guardar mis herramientas de lijado, tengo que abrir mis latas de pintura y mezclar la pintura con un disolvente, eh, mezclarlo bien, preparar mi brocha o mis wipes para pintar. Eh, Demoro tiempo, ¿no? De pasar de lijar a pintar. Pero, ¿qué pasaría si en mi fábrica de puertas tengo una persona que solamente se dedica a lijar y una persona que solamente se dedica a pintar las puertas? Sería más sencillo, ¿no? El que está lijando, lija solamente, y el que está pintando las puertas, pinta solamente y solamente tiene que preparar una sola vez
la pintura, ¿no? No tiene que estar abriendo la lata, cerrando la lata, ¿no? Entonces, eso es otra forma de ahorro de tiempo con la división del trabajo. Te ahorras ese tiempo de pasar de una actividad a otra actividad. Y finalmente, la tercera ventaja es que la tercera ventaja es que mientras uno está dedicado a una acción en particular, su mente está más predispuesta a innovar en esa acción particular, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer todo el tiempo a laquear, a pintar las puertas. Si yo todo el tiempo estoy dedicado a pintar puertas, esa es mi acción de todos los días, yo por mi naturaleza racional, por mi naturaleza de que quiero ahorrar esfuerzo, seguro se me va a ocurrir alguna forma de pintar más fácil, ¿no? Quizás se me va a ocurrir pintarlo con un soplete, se me va a ocurrir eh, alguna técnica nueva de pintado, ¿no? Entonces, cuando una persona está más abocada a una sola actividad, es más probable de que pueda innovar. Y cuando hablamos de innovar, nos referimos a descubrir o a proponer nuevas formas de realizar las cosas o también de nuevas herramientas para hacer esas cosas. Y eso va a llevar a que seamos más innovadores en hacer máquinas, en nuevas formas de producción, nuevas formas organizacionales. Y eso a la larga va a generar también mayores ahorros de tiempo en la producción. Esas son las tres ventajas que menciona Smith y que es bueno tenerlas en mente porque siempre entran en los controles y en los exámenes. A ver, ¿qué más? Entonces, acá nos da algunas ventajas, bueno, pero nos da algunos impactos de que en la economía haya división del trabajo. Primero, que permite la multiplicación de la producción de todos los diversos oficios. Entonces, una primera consecuencia es que al haber tantas actividades individuales, va a haber un montón de oficios individuales, ¿no? Entonces, tú preguntas a alguien hoy en día y te va a decir, sí, yo soy ensamblador del audio del laptop. Yo soy pintor de puertas. Yo soy lijador de puertas. Antes, cuando hace 50, 70, 100 años, preguntabas a qué se dedicaba una persona y te decía, yo soy carpintero, yo soy ingeniero, ¿no? Pero cada vez que pasa el tiempo, las cosas se especializan más, ¿no? Ahora ya te dicen, soy ingeniero, te dicen, soy ingeniero mecánico especializado en barcos, pero en particular en los motores de barcos, pero en particular en barcos de pesca, en tal tipo de peces. Como que cada vez nos estamos especializando más. Antes decía soy carpintero, ahora no, ahora cuando te preguntan, dices, no, soy carpintero que solamente hace sillas, pero sillas solamente para el sector de oficinas, no para casas, ¿no? Entonces, y eso básicamente es un proceso natural, porque las personas básicamente tenemos la necesidad de ahorrar tiempo, de ahorrar esfuerzo. Hemos dicho en la primera clase que en economía siempre hemos entendido al trabajo como un mal, ¿no? El trabajo es un castigo, es un mal. Si no, tendríamos que ganar dinero para subsistir. Quizás nadie tendría motivaciones para trabajar, ¿no? Exactamente por esa necesidad de ahorrar tiempo, esfuerzo y tener más tiempo para descansar, es que la gente busca optimizar el proceso. Por otro lado, otra consecuencia es que la división del trabajo da lugar a una sociedad bien gobernada. Entonces, como todos estamos especializados en algo, podemos producir más cosas. Y si producimos más como sociedad, hay más disponibilidad de bienes de consumo. Y eso al fin y al cabo es bueno, ¿no? Bajan los precios, es más fácil acceder a los bienes, todos felices,
y por tanto la sociedad está más cohesionada, no hay conflictos y por tanto se pueden cobrar impuestos sin problemas y la sociedad está bien gobernada. Ok, el que está en amarillo es lo mismo que le dije hace un rato. Ya dijimos lo que está en celeste. Creo que todo eso ya lo dijimos. Capítulo 2 ya nos habla del principio que da lugar a la división del trabajo. Entonces acá ya dice algo que les mencioné. La división del trabajo no es efecto de la sabiduría humana. No es que a alguien se le ocurrió. No. Es la consecuencia, aunque lenta y gradual, de una cierta propensión de la naturaleza humana. Entonces, los humanos buscamos el menor esfuerzo posible, buscamos, eh, buscamos optimizar para no gastar energías ni tiempo, y en ese proceso, lenta y gradualmente, terminamos llegando a la división del trabajo. Ya. Por otro lado, la división del trabajo no viene de la necesidad de los empresarios para acumular más ganancias. ¿No? Uno podría pensar, la división del trabajo, como hace más fácil la producción, reduce los costos, entonces debe ser quizás alguna innovación que hicieron los empresarios. No, en realidad no es una innovación que hacen los empresarios, sino es una innovación que hacen las personas individualmente porque quieren intercambiar las cosas con más facilidad. Entonces, el mismo trabajador, no el empresario, el mismo trabajador busca eh, optimizar sus procesos porque siente que al demorar menos tiempo, va a tener más tiempo para descansar, ¿no? Si a ti te pagan, por ejemplo, por producir 100 muebles, eh, tú lo vas a tratar de hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esa naturaleza de querer acceder a más bienes, de querer tener más tiempo libre, eso es lo que al final genera la división del trabajo. En ese sentido, en una sociedad que se comporte ese tipo, va a ser necesaria la cooperación y la ayuda de los demás. ¿Qué pasaría si yo me vuelvo sumamente especializado en instalar el audio de las computadoras, pero el resto de la sociedad no quiere cooperar conmigo? El resto de la sociedad, a, nadie se quiere dedicar a la otra parte de ensamblado de la imagen. Nadie se quiere dedicar a la parte de ensamblado de los teclados. No, no. Si queremos que mi actividad individual termine eh, engranándose con todo lo demás, necesito que haya cooperación. Ya. Otra frase también que se utiliza bastante cuando se habla de Smith es la penúltima que van ahí. No es la benevolencia de las personas lo que nos produce, lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio bienestar. En otras palabras que utiliza Smith, el panadero no te vende pan porque le caes bien, sino porque el panadero está buscando un beneficio. Entonces, más que hablar de interés individual, estamos hablando de ventaja. ¿Qué ventaja el ser humano puede sacar del intercambio? Acá repetimos un poco lo que ya hemos dicho. Finalmente, Smith va a hablar un poco de por qué hay personas más hábiles que otras, ¿no? Yo puedo contratar a dos personas para hacer la misma actividad, pero uno de ellos seguro va a ser más hábil, ¿no? Y me va a decir que estas habilidades se diferencian eh, um,
re- con la experiencia y cómo expones las personas a ciertas acciones o a ciertas condiciones. No es que las personas nacemos más hábiles que otras, sino que en el desarrollo del crecimiento se van diferenciando estas, ¿no? Quizás por educación, por entrenamiento, por experiencia, no es una habilidad nata, innata. Por eso dice, cuando somos niños, estas diferencias no se evidencian. Otra cosa es que en el mercado laboral, en el mercado en general, hay ciertas habilidades que son más codiciadas o mejor pagadas que otras, ¿no? Pero eso no quita de que, eso no quiere decir que aquel que gana más dinero ha nacido más hábil, ¿no? No, en realidad que estamos expuestos a situaciones distintas. Y el capítulo 8 ya no se dedica tanto en esta filosofía, en filosofar sobre la división del trabajo, el comportamiento, sino ya se dedica más a cuestiones más concretas. En particular, se dedica a explicar los salarios. ¿Por qué hay salarios altos? ¿Por qué hay salarios bajos? ¿Por qué las personas ganan diferentes salarios? En las escuelas anteriores que hemos visto, el salario estaba ligado a la jerarquía social. Entonces, mientras más noble eras, más pago por hora o más ingreso por hora tenías, te pagaban más. Esa noción donde el salario estaba ligado a tu jerarquía social desaparece ya con el capitalismo. En el capitalismo no importa qué situación social tengas, vas a ganar lo que puedas producir. Entonces, inicialmente lo que nos va a decir Smith es que uno gana lo que produce por su trabajo. Eso es la primera parte. Pero eso no quita que Smith también diga luego que uno va a ganar dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces empecemos un poquito con esto de que uno gana lo que puede producir. A ver, en el estado originario, el trabajador goza de todo el producto de su trabajo, pero existía la propiedad privada. Ya. La renta a la tierra fue su primera deducción. Uh, ya. Creo que empezamos por el amarillo. Los demás están un poco eh, dispersos en ideas. Dice, los salarios dependen del convenio entre patrones y obreros. Los patrones tienen ventaja. Entonces, en un mercado laboral, en un mercado de trabajo, siempre hay asimetría en poder de decisión o en poder de negociación, ¿no? El trabajador, como solamente posee su mano de obra, va a estar en desventaja en la negociación contra el, el, el dueño de la empresa, porque el dueño de la empresa tiene, además de trabajo, tiene capital, tiene medios de producción, es el dueño de los medios de producción. Es por eso que existen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos básicamente existen para homogenizar el poder de negociación entre trabajadores y empresas. Un grupo de trabajadores puede negociar en condiciones más parejas con las empresas, porque ya es un grupo más grande, ¿no? Tanto en capacidades y en dinero, en todo ello. Entonces, inicialmente, es indudable de que los capitalistas tengan mayor poder de negociación que los trabajadores. Si no existiría esa simetría de negociación, de poder de negociación, lo más probable es que el trabajador se llevaría solamente el fruto de su trabajo. Si un trabajador produce un valor agregado de 100 soles al día, se llevaría los 100 soles al día. Eso sería si ambos empresarios y trabajadores tendrían el mismo nivel de poder de negociación. Sin embargo, por esta asimetría de poder de negociación, lo que va a suceder es que el hombre o el trabajador va a recibir un salario de subsistencia. ¿Qué es un salario de subsistencia? Es el valor de que la persona o el trabajador regrese a trabajar el siguiente día y no haber muerto en ese periodo. Es decir, simplemente
el salario que le permite mantenerse con vida y llegar a una nueva jornada laboral. Y hoy en día eso es lo que se llama la línea de pobreza, la línea de extrema pobreza. La línea de extrema pobreza es el valor monetario de todas las calorías que necesita una persona para mantenerse viva en un día. Entonces, cuando se dice que una persona es extremo pobre, se dice que no tiene lo suficiente para mantenerse viva y con salud. Y eso pasa al inicio de la revolución industrial, ¿no? Siempre las fotos, no fotos, sino los gráficos, las imágenes que nos muestran de la revolución industrial al inicio, es un montón de trabajadores viviendo en las grandes urbes de Europa, hacinados, con ropas totalmente maltrechas, viviendo en condiciones penosas, ¿no? Y esa es la imagen de la revolución industrial al inicio. Eso es exactamente lo que va a analizar luego Marx. Y también Smith ya está hablando de eso, ¿no? De que hay un salario de subsistencia. Entonces, ese salario de subsistencia, ustedes dirían, pero es un salario fijo, ¿no? Uno siempre más o menos necesita la misma cantidad de dinero para subsistir. Y eso nos llevaría a concluir que el salario va a ser constante durante todo el tiempo. Pero sin embargo, ahí va a entrar esto de la oferta y demanda de trabajo. Entonces, cuando va a haber escasez de mano de obra, va a haber una competencia entre las empresas por contratar a esos trabajadores escasos. Y así se va a romper este equilibrio con salario de subsistencia y los salarios van a subir. Van a subir, pero veamos. Ya, entonces, este es el canal que les estoy explicando, ¿cierto? Hay pocos trabajadores, eso hace que haya escasez de mano de obra, por tanto las empresas se pelean por los trabajadores. Al momento de pelear por los trabajadores, van a ofrecer mejores salarios, aumentan los salarios, pero ese aumento de salarios va a hacer que los precios suban. ¿Por qué? Porque los salarios son insumos para la producción. Entonces, el pago por el trabajo termina siendo un costo en la producción. Y como el costo determina el precio de las cosas, el precio general de las cosas de la economía van a subir. Pues puede ser que el trabajador esté ganando 100 soles más, pero eso no quiere decir necesariamente que pueda comprar más cosas. Lo que hoy día Smith no utiliza estos términos, pero es como si fuera la inflación, ¿no? Me aumentan el sueldo este mes, pero también los precios de los bienes aumentan, ¿no? Parece nominalmente que mi sueldo está aumentando, pero en realidad sigo comprando lo mismo porque los precios de los alimentos han subido, ¿no? Entonces, eso quiere decir, eh, cuando hay escasez de mano de obra, aumentan los salarios nominales, pero no aumentan los salarios reales. Entonces, eso es como una encrucijada para los trabajadores, ¿no? Van a querer ganar más, cuando ganan más, resulta que los precios suben. ¿Qué más? Sin embargo, Smith va a decir, ok, así funciona la economía, una economía libre, pero sin embargo, una sociedad de esa forma, donde todos viven en subsistencia y pocos tienen ingresos elevados, va a ser una sociedad infeliz, ¿no? Y si va a ser una sociedad infeliz, se van a crear conflictos, se van a crear revueltas, y las revueltas, los conflictos no van a permitir que la economía funcione eficientemente, ¿no? Se van a paralizar la producción, va a haber toma de medios de producción. Eso tampoco es algo eficiente. En ese sentido, lo que va a decir Smith es que sí, la situación de los trabajadores está mal. Si el mercado no puede hacer que mejoren su bienestar, su situación, está el rol del Estado para que se reduzca la pobreza y la miseria. Entonces, simplemente lo que va a decir es, ok, el mercado, en teoría, debería garantizar buena situación de los trabajadores. Si no lo hace, el gobierno debería
de compensar esa parte. Y en la parte amarilla dice exactamente eso, ¿no? El Estado progresivo es más favorable para el trabajador pobre. Uh-huh. ¿Qué más? Okay. Y todo esto lo dice Smith simplemente para una cosa. En conclusión, a diferencia de las teorías formuladas antes, desde los mercantilistas y los fisiócratas, Smith formula una teoría más universal que tenía como objetivo romper con la estructura mercantilista y aplicar el naturalismo. Entonces, para Smith, la riqueza no es acumular metales, ni tampoco es la riqueza del Estado, sino para Smith, la riqueza está en realidad en lo que posee cada persona, en particular en que no esté en situación de indigencia ni en miseria. Y además, el Estado ya no es el objetivo, sino el Estado es un medio. El objetivo no es hacer rico al Estado, el Estado tiene objetivo de no permitir que haya pobreza ni miseria. Y esta última parte no parece de Smith, ¿no? Nos han hecho creer que Smith no se preocupa por la pobreza, ni la miseria, ni el Estado, pero cuando lo leemos más a profundidad nos damos cuenta que Smith sí es un impulsor bastante fuerte de rol del Estado. ¿Tienen preguntas, chicos? Profesor, yo tengo una pregunta. Salario y precio monetario del trabajo es lo mismo, ¿no? Dime, no te escuché bien. Ya. Salario y precio monetario del trabajo es lo mismo, ¿no? Ah, sí, exactamente, no. Deberíamos decir, salario nominal es a lo que te refieres. Salario Precio nominal se refiere, del trabajo ajá, es salario nominal. sí, Ah, lo ya. que es en dinero, ¿no? Salario nominal es cuánto dinero cuesta mi trabajo y salario real es cuántos bienes puedo comprar con esa cantidad de dinero. Cuántos Ya. panes puedo comprar, cuántos vegetales, cualquier cosa. Ya, profe, gracias. Entonces, básicamente Smith dice que no, ese salario nominal puede variar, subir, bajar dependiendo de la oferta y demanda, pero eh, va a afectar también luego a los precios. Entonces, el salario real usualmente se mantiene constante. Es más fácil que cambie el salario nominal que cambie el salario real. Ok, chicos, entonces en 2 minutos empieza el control. Si tienen preguntas, estoy en el chat. Si no, voy a estar igual conectado por si tienen problemas de conexión o algo así.